¿Dios quiere que tengas éxitos? Amén. ¿Qué es tener éxito? Es lograr una meta o que se dé un determinado resultado y después de que se da esa meta o ese resultado, vivo relativamente mejor de lo que vivía antes. ¿Estamos de acuerdo en esa definición general sobre el éxito? Bien. ¿Dios quiere que tengas relativa cantidad de éxito en la vida? Sí. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Ahora, te voy a preguntar un poquito diferente. ¿Dios quiere que vivas para el éxito? Ah, estuvieron despiertos. ¿Para qué Dios quiere que vivas? Para el propósito. Entonces hay dos maneras de vivir la vida. Uno puede vivir para el éxito, 100% abocado a eso, o puede vivir para el propósito de Dios. Mirá lo que decía el salmista. Creo que es David el que está leyendo acá. ¿En NBI puede ser? El Señor lleva a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Bien, NTV, perfecto, muy buena esa versión. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? O sea que este versículo nos está diciendo que el Señor tiene un plan para tu vida. Ahora, en otras versiones no usa la palabra plan, usa la palabra propósito. Dice el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Qué tremendo que es esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un plan, tiene cosas que quiere que hayan en tu vida y cosas que quiere que no hayan en tu vida. Y en la medida en la que vos y yo nos acercamos a lo primero, a las cosas que Dios quiere que hayan en la vida, estamos caminando o tratando de caminar en el propósito de Dios. Qué impactante que es esto. Esto es tan importante que es el rumbo de nuestra vida. Hay gente que piensa que la vida es simplemente tomar sus propias decisiones para vivir bien, es decir, viven para el éxito. Que toda su vida implica solamente ver en qué puedo hacer yo para vivir mejor. Y eso es cuando alguien está viviendo para el éxito. Ahora, cuando uno vive para el éxito hay ciertos beneficios de los que no goza, que sí goza cuando vive para el propósito de Dios y trata de transitarlo lo más cerca o lo más como Dios quiere que sea. Cuando uno logra vivir en el propósito de Dios, entonces tenés beneficios que viviendo para el éxito no. Es decir, teniendo todo el éxito que puedas tener, no vas a tener cosas que sí podés experimentar viviendo en el propósito de Dios. Por ejemplo, el propósito de Dios es lo único que te da satisfacción de vida. El propósito de Dios es lo único que te da un sentido. El propósito de Dios es lo único que te da una orientación de saber a dónde estás y para dónde vas. Qué tremendo que es esto. Hay gente que piensa que cuando muere ya termina todo. Entonces tiene que hacer todo lo posible para vivir lo mejor que pueda en el momento presente. ¿Por qué? Porque no tienen propósito. Solamente persiguen el éxito. Así que, ¿en qué radica lo que Dios tiene para vos? En que puedas comprender el propósito que Dios tiene específico para vos y puedas caminar lo más cerca posible de ese propósito. Vamos a leer ahora sí en un ratito Marcos 16, 10. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Será que el propósito de Dios es una tarea en concreto? ¿Será que el propósito de Dios es un rol o algo que yo tengo que hacer en concreto? Esas son misiones, por ejemplo. A veces Dios te dice, andá y predicale a tal, y vos tenés que ir a predicarle. ¿Es ese tu propósito? Implica esa misión, pero no es el propósito eso. El propósito es mucho más abarcativo. ¿Implica el propósito de Dios un rol que uno pueda cumplir entendiendo que lo hace para Dios? Por ejemplo, una profesión, ser médico, o ser abogado y ayudar a la gente, o ser pastor. ¿Solamente implica un rol, un puesto, una tarea, un cargo? Implica cargos, pero no se agotan los cargos, es mucho más abarcativo que eso. A veces uno puede ser pastor y está cumpliendo el propósito de Dios, y puede dejar de ser pastor porque se quiere retirar y también está cumpliendo el propósito de Dios. Es decir, que los cargos pueden estar o no pueden estar. O podés ser médico, por ejemplo. Hay gente que entiende estar realizando el propósito de Dios en tanto tiene un cargo, pero en cuanto deja ese cargo ya piensa que el propósito de Dios se acabó. Bien, ¿qué pasa? La primera lección de hoy, el propósito de Dios no está atado al resultado.
El propósito de Dios no está atado y no depende del momento que estás atravesando, ya sea de fracaso o de éxito. ¿Me explico? El éxito sí está atado al resultado. Si vos cumplís el objetivo que querés, sos exitoso. Si no lo cumplís, en esa área por lo menos fracasaste. ¿Me explico? El éxito está atado al resultado. El propósito, no. Y lo que Dios quiere es que vos y yo vayamos entendiendo cada vez más el propósito de Dios y lo vayamos caminando un poco mejor. Todos, vos, ya sea que hoy sea el primer día que te acercaste a la presencia de Dios, aunque sea entendés un poquito del propósito de Dios. ¿Qué es lo que pasa con ese poquito? Tenés que tratar de entender más. Incluso el que tiene 25 años caminando con el Señor, viviendo y buscando de Dios, algunas cosas entiende y otras cosas no. Es decir, que nadie tiene una comprensión total del propósito de Dios para su vida, sino que de a poco lo vamos descubriendo. Y esto le pasó a los discípulos. Mirá lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos sabían, cuando Jesús estaba ministrando y sirviendo acá en la tierra, entendían 50% de lo que tenían que hacer y 50% eran ideas de ellos. ¿Me explico? Como a vos y a mí. 50% sabemos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y 50% creemos que son cosas que Dios quiere hacer, pero a veces no son cosas que Dios quiere hacer. Entonces uno está transitando ahí en el medio. Esto le pasaba a los discípulos. ¿Qué era lo que entendían ellos? Que habían sido llamados por Jesús, que tenían que hablar de Jesús, que tenían que orar por los enfermos, que tenían que hacer que la gente crea en Jesús. Hasta ahí más o menos era lo que entendían. ¿Qué era lo que no entendían? El cómo iba a hacer Jesús su misión. Entonces, ¿qué es lo que ellos esperaban? Que Jesús establezca el reino de forma política en la parte del Imperio Romano que ocupaba Jerusalén. ¿Me explico? Entonces ellos entendían que Jesús se iba a parar de prepo, iba a armar un ejército, iba a pelear con los romanos y iba a ser el rey de Israel y Judea. Entonces ahí iba a establecer el reino. La primera parte, como dijimos, sí estaba acertado, como vos y yo, que hay cosas que entendemos de Dios. Y la segunda parte era fantasía de ellos o malinterpretación de palabras de Jesús, como vos y a mí, que a veces entendemos que Dios quiere hacer algo y capaz que Dios no lo quiere hacer a eso. Bien, ¿qué le pasó a los discípulos? En su comprensión del propósito estaban anclados al resultado. Es decir, sin querer darse cuenta, estaban persiguiendo el éxito. Pero no habían todavía descubierto el propósito, porque el sentido de su misión de vida dependía de que se dé o no el resultado que ellos querían. ¿Y cuál era el resultado que ellos querían? Que Jesús pelee con los romanos. ¿Y qué es lo que pasó en realidad? Jesús no peleó con los romanos, Jesús murió en la cruz. Marcos 16, 10. Bien. Ella fue, María, y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. ¿Me explico? Es decir, su sentido de lo que tenían que hacer para Dios y del éxito que tenían que lograr para Dios, su sentido de vida dependía del resultado. Como no salieron las cosas como yo quería, sino que Jesús murió en vez de tener victoria contra los romanos, lo perdimos todo. Mirá qué tremendo que es esto. Lo perdimos todo. Estábamos sin propósito, sin sentido, decían ellos, ya no sabíamos para dónde hacer. Entonces, ¿cómo estaban en espíritu de derrota? Llorando y lamentándose, como dice este versículo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno descubre el propósito de Dios? No depende del resultado. Las cosas, el éxito que yo estaba esperando puede resultar o no. Puedo aprobar o no la materia, me pueden dar o no el trabajo, puedo ascender o no en el cargo que estoy teniendo, pero eso no determina que yo esté transitando en el propósito de Dios. Lo que esté transitando en el propósito de Dios, es lo que aprendieron los discípulos, depende de perseguir lo que Dios quiere que estés persiguiendo en el momento en el que estás, independientemente del resultado. Qué impactante es que es esto. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que esperamos en Dios y ponemos toda nuestra esperanza en eso y solamente si se da eso que le estamos pidiendo a Dios, entonces decimos voy a ser feliz? Y si no se da eso, no podría soportarlo. Tenemos pensamientos de esa índole. Cuando estamos en ese comportamiento, con esa actitud, entonces sin darnos cuenta ya no estamos cambiando el propósito, sino que estamos persiguiendo el éxito. Que aunque Dios quiere que tengas cierta cuota de éxito, Dios no quiere que camines o que vivas para el éxito. ¿Por qué Dios no quiere que camines para el éxito?
Porque la mayoría de las personas que vos conocés que alcanzaron todo el éxito que pudieron desear, después que llegan arriba, ¿qué dicen? Me siento solo y vacío. ¿O no? La mayoría de los famosos tienen ese comportamiento, alcanzan prestigio, dinero, estatus, ¿y qué les pasa? Constantemente se sienten insatisfechos y necesitan experimentar nuevas cosas. Entonces un día prueban con cocaína, otro día prueban con prácticas sexuales indebidas y extremas, y al otro día practican con otra droga más potente y con otra práctica más intensa. ¿Por qué? Porque aunque lograron el éxito, como están viviendo por el éxito, no encontraron el propósito. Entonces, no se sienten satisfechos ni le atribuyen un sentido a su vida. ¿Venís hasta acá conmigo? Entonces, ¿qué es lo que hoy Dios nos enseña en primer lugar sobre el propósito? Que el caminar en el propósito no depende del resultado en el que estás atravesando. Vos podés seguir caminando en el propósito igual. Entonces, podés estar pasando una mala época o algo te puede haber fallado. A los discípulos se les murió el maestro. Imagínate, estaban ahí desamparados sin su maestro. ¿Qué pérdida tuviste vos? Y a veces en esa pérdida decimos, acá ya no puedo cumplir el propósito de Dios. ¿O no? ¿Qué es lo que Dios hoy nos viene a decir? Estés en el éxito o estés en el medio del fracaso, el propósito de Dios se puede cumplir indistintamente. Entonces, ¿qué es lo que pensaban los discípulos? Que como Jesús ya no estaba, ya no podemos tener victoria. Resucitó Jesús. Y le vuelven a preguntar, Jesús, ¿ahora sí vamos a pelear con los romanos? No, yo ya me voy, le dice Jesús. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que predicar el Evangelio. Y ese fue el propósito, o la tarea principal en el propósito específico de cada uno de los discípulos, predicar el Evangelio. Entonces eso no implicaba, si Judea se independiza de Roma, tenemos que predicar igual. Y si no se independiza, tenemos que predicar igual. ¿Me explico? No depende del resultado o el éxito o el fracaso en el que estés atravesando. Si estoy pobre y no tengo que comer, igual tengo que seguir predicando. Y si tengo abundancia y me fueron bien en los negocios, también tengo que seguir predicando. Entonces Jesús le dio el propósito en ese sentido a los discípulos. Y aunque entendían un poquito el propósito de Dios para su vida, ahí entendieron un poco más. Que no implica la situación de éxito o fracaso momentánea, sino que el propósito de Dios atraviesa esa situación y radica más en formas de vivir y en cosas que uno tiene que hacer más allá de lograr o no lograr los resultados que esperas. Amén. Primera lección de Dios para que vos puedas encontrar el propósito de Dios es entender que la forma de vida y vivir en ese propósito de Dios no está anclado a ningún resultado. ¿Me explico? Te puede ir mal en todo lo que estás tratando de hacer, pero el propósito de Dios no se acaba con ese mal resultado. Bien. La segunda lección importante para nuestra vida sobre el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre implica parecerse más a Jesús. El propósito de Dios siempre implica parecerse más a Jesús. Acompáñame a Mateo 20, capítulo 20, versículo 21. El propósito de Dios siempre implica, más allá de lo que alcanzás, en quién te convertís. Más allá de lograr o no lograr metas, el propósito de Dios pasa más por qué está pasando o en quién te estás convirtiendo vos. Mirá lo que dice Mateo. ¿Qué quieres? Le preguntó la mamá de los hijos del trueno a Jesús. Jesús a la mamá de ellos. Preguntó Jesús a ella y le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. El próximo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que estaban esperando acá los discípulos? Los discípulos estos, Juan y el hermano, ¿cómo se llama? Zebedeo y Santiago, le estaban pidiendo a Jesús, Señor Jesús, resolvé mi problema actual de forma mágica. Es decir, cuando vos ya seas rey de toda Judea, poneme a mí primero y a vos segundo. Entonces ellos, ¿qué decían? Ahí voy a tener todas mis necesidades cubiertas. Voy a comer bien, voy a trabajar tranquilo, sin estrés. Las chicas me van a mirar porque tengo un lugar de prestigio. Se imaginaban la película, ¿me entendés? Ellos imaginaban que por medio de una respuesta mágica de parte de Dios se le iba a solucionar todos los problemas en la vida. Mirá qué tremendo que es esto. ¿Y cuántas veces nosotros esperamos de Dios respuestas mágicas a problemas que estamos atravesando? La mayoría, hay
Yo si tuviese que hacer una humilde estimación de cómo Dios resuelve las cosas, yo diría que el 1%, el 2% de los problemas de nuestra vida, Dios los resuelve sobrenaturalmente. Dios mueve su poder y nos sana de algo. Mueve su poder y no sé, alguien te contacta y te da el trabajo que estabas esperando. Pero será el 1% de las veces. El otro 98, 99% de las veces, no, Dios no resuelve nuestras necesidades con soluciones mágicas y facilistas. ¿Por qué es que Dios no lo hace? Porque Dios no está tan interesado en que vos alcances ese estado de bienestar que estabas esperando. Dios está interesado en quién te vas convirtiendo en el proceso. Es por eso que el propósito de Dios se encuentra al parecerse más a Jesús. Tiene más que ver en quién me voy convirtiendo yo que en las metas que voy logrando o los objetivos que voy alcanzando, si voy teniendo éxito o fracaso. Venís hasta acá conmigo, es importante esto es tremendo. A Dios le importa más y el propósito de Dios pasa más que por la situación que estás atravesando y cómo la podés resolver, más que esa resolución, pasa más por en quién te vas convirtiendo a través de todo ese proceso. El propósito de Dios tiene más que ver con quién te vas transformando vos, si más parecido a Jesús o no, que en que puedas lograr o no. Por eso es que la mayoría de las veces Dios no resuelve nuestros problemas como querían los hijos, estos dos hermanos. Una solución rápida, sobrenatural de Jesús que resuelva todos nuestros problemas. Porque esa solución sobrenatural no implica que vos tengas que cambiar. ¿Me explico? Si alguien está pasando problemas económicos y le decís, Señor, que alguien se equivoque y como pasó esa noticia, le mandaron 500.000, ¿cuánto? 50 millones de pesos le mandaron y claro, ¿cuánto dice? Uy, Señor, que el próximo sea yo, dice uno. ¿Me explico? Entonces, porque ahí se me resuelven todos los problemas, pensamos nosotros en nuestra humanidad. ¿Por qué el Señor no hace eso? Porque si el Señor hiciese eso, no habría un proceso de transformación interna que vos tengas que atravesar para resolver eso. ¿Me explico? Es por eso que, mirá, a Dios le vale más que vos seas capaz de generar tu propia riqueza que darte el número ganador de la lotería. A Dios le sirve más transformarte y hacerte a vos, si es que todavía no lo sos, o si lo sos cada vez más todavía, capaz de generar dinero y recursos con tu sabiduría, con tus decisiones, con tu capacidad y con tu aprendizaje constante. Le vale más eso y está más interesado en transformarte a vos en esa forma que en darte el número ganador de la lotería. A Dios le vale más. ¿Viste? ¿Cuántas veces oramos por sanidad? ¿Viste? Oramos por sanidad y Señor, saname, no sé, tal problema. ¿Y Dios algunas veces lo hace? Sí. Pero a Dios le importa más que vos seas capaz de generar hábitos saludables y un estilo de vida correcto para que puedas vivir más y mejor y lo mejor posible, más que sanarte sobrenaturalmente. Porque si Dios te sanase sobrenaturalmente el problema que tenés de exceso de tener mucho azúcar en la sangre, ¿viste? Si Dios lo sana sobrenaturalmente, vos no tenés que hacer nada, lo hizo Dios todo. Pero a Dios eso no le sirve. A Dios le sirve que vos vayas tomando conciencia de tu situación y vayas transformando tu vida poco a poco. ¿Me explico? Es por eso que el propósito de Dios siempre implica más que lo que haces, más que lo que lográs o no lográs, en quién te vas convirtiendo. Qué tremendo que es esto. Generalmente cuando le pedimos a Dios soluciones mágicas es porque entendemos cosas de Dios que en realidad Dios no quiere hacer, como le pasó a los discípulos. Los discípulos antes de que Jesús muera y resucite, entendían que tenían que predicar, entendían que tenían que trabajar para Jesús, pero no entendían el cómo Dios lo quiere hacer. Es por eso que pedían soluciones mágicas. Cuando vos y yo no entendemos las cosas que Dios quiere hacer, o algunas veces creemos cosas que Dios quiere hacer, pero en realidad no son las que Dios quiere hacer, generalmente eso nos pasa cuando cometemos el mismo error, y nos pasa constantemente seguido a todos, y nadie puede decir que no, que cometieron los discípulos. Es decir, los discípulos habían escuchado algunas de las promesas de Jesús, pero no escuchaban las otras. ¿Me explico? Cuando Jesús decía, el Hijo del Hombre vino a liberar y a restaurar y a destruir todo lo que el diablo destruyó, sí, decían los discípulos, pero cuando Jesús decía, recuerdan que el Hijo del Hombre tiene que morir y resucitar, y ahí miraban para otro lado, ¿viste? No le daban bolilla. Lucas 24, 6 y 8. ¿Qué pasa con las mujeres? Jesús resucitó.
Tenía que mandar a... se le apareció primero a las mujeres. ¿Por qué Jesús se le apareció primero a las mujeres? Porque quería que se entere todo el mundo. Bien. Bien. Se aparece el ángel y ¿qué les dice? Le dice, Jesús resucitó como él dijo. Le dice el ángel a María, a la otra María y a la otra mujer, a las 3 mujeres. Recuerden cómo él dijo que tenía que pasar eso, que tenía que morir y al tercer día iba a resucitar. Y ahí dice, las mujeres recordaron todas las palabras de Jesús, dice. Entonces ahí entendieron todo. Cuando recordaron no solamente como hicieron los discípulos, una parte, sino que recordaron todo, ahí entendieron todo. Fueron con la noticia y le contaron a los discípulos. Y los discípulos, 50% que creían y 50% que no creían. ¿Por qué seguían en esa actitud? ¿Creyendo y no creyendo? Porque no recordaban todo lo que el Señor les había dicho. Entonces, generalmente cuando buscamos soluciones mágicas a nuestro problema, estamos esperando una respuesta de Dios que Dios no nos quiere dar. Y eso que muchas veces nos pasa porque no recordamos todas las palabras que Jesús nos habló. Por eso, siempre que vos recibas estés orando y el Señor te dé un versículo, o estés orando y no sé, y un hermano te dé una palabra de parte de Dios, o Dios te hable a vos, lo que tenés que hacer es anotarlo. ¿Me explico? Y lo anotáis cada tanto, una vez al año o 2 veces al año, repasás todo. ¿Me explico? Bien. Entonces, lo segundo que el propósito de Dios implica, parecerse cada vez más a Jesús que buscar el resultado exterior. Y lo tercero del propósito de Dios. ¿Viste? Acá lo que estamos viendo son generalidades que aplican para todos. Pero nadie te puede decir el propósito de Dios para tu vida es este. No, es un descubrimiento que vos tenés con el Señor. Hoy entendés un poquito menos, mañana vas a entender un poquito más y pasado un poquito más. Y es un constante descubrimiento y nunca lo terminamos de entender completamente. Los discípulos entendieron, está bien, Jesús, no querés restaurar el reino ahora, pero en 10 años sí, ¿no? Estaban así, ¿viste? Y cada vez fueron entendiendo cada vez más que no era de la forma que ellos esperaban. Y lo tercero, el propósito de Dios tiene que ver más con lo trascendente que con lo individual. El propósito de Dios tiene que ver más con lo trascendente que lo individual. Mateo 6:20. Hagan tesoros donde la polilla no corrompe ni el orín, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿Está bien? ¿Estoy diciendo bien o...? El óxido, bueno, ahí NBI le pone el óxido, bien. Es que está bien, porque orín se entiende otra cosa. Y Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas le vendrán por añadidura. ¿Qué quiere decir esto? No vivas para el éxito, viví para el propósito. Porque viviendo para el propósito vas a tener bastante éxito. Pero el éxito no te va a dar lo que el propósito sí te puede dar. Eso es lo que está diciendo Jesús en este versículo. Entonces, el tercer lugar, el propósito de Dios se descubre mirando lo trascendente más que lo individual. ¿Qué es lo trascendente? Lo trascendente es lo que implica a los otros y lo que implica al tiempo futuro distante de tu existencia individual. ¿Qué es lo contrario a lo trascendente? Solamente centrarse en lo individual, en mis necesidades, lo que yo quiero y en este momento. Eso es lo individual, que es lo contrario a lo trascendente. Lo trascendente es el resto de las personas y el resto del tiempo cuando yo no esté. Es por eso que decía que hay gente que le tiene miedo a la muerte. O gente que piensa que tiene que hacer todo lo que puede, el bien que puede, o acumular toda la riqueza que puede acumular, porque una vez que muera ya no sirve para nada. ¿Viste? Está mirando solamente su individualidad. ¿Dónde se descubre el propósito de Dios? Mirando lo trascendente. Cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con lo que yo hice o no? ¿O no va a pasar con lo que yo hice? ¿Qué dejo para la posteridad? Ahí está lo trascendente. El propósito de Dios se descubre cuando uno no deja de mirar su propia situación individual y mira más ampliamente al resto de la sociedad y al resto del espacio y del tiempo. Por ejemplo,
Mirá lo que dice Mateo 20, 27, 28. Alguien que vive en el éxito siempre está autocentrado en sus propias necesidades. Mirá lo que dice Mateo 20, 28. El que quiere ser el primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mirá qué tremendo que es esto. Es decir, está pensando en los otros. El propósito de Dios no se descubre solamente buscando el beneficio personal. No lo vas a descubrir ahí. ¿Dios quiere beneficiarte en lo individual? Sí. ¿Dios se preocupa por todas tus necesidades individuales? Sí. ¿Dios quiere que las resuelva? También. Pero cuando uno solamente mira eso, uno no puede encontrar el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre implica orientar la conducta y el sentido de la propia vida hacia el bienestar de los otros, hacia el bendecir a los otros. Es por eso que Jesús le dice, el que quiera ser el primero podrá ser exitoso, capaz que tiene mucha plata, mucho prestigio, mucho reconocimiento, pero no va a encontrar el propósito de su vida. El propósito de la vida vos lo encontrás cuando pensás en el bienestar del otro. Es por eso que Jesús le dice, el primero será el último, así como el Hijo del Hombre que estuvo dispuesto a servir. Qué impactante que es esto. Entonces, cada cosa que hacemos, uno tiene que implicar el beneficio al otro. Si estudiás arquitectura, bueno, no pienses solamente en hacer tu casa linda y en ganar mucha plata. Pensá, bueno, Señor, ¿cómo puedo ayudar a esto a otras personas? Y vos ayudando a otras personas vas a encontrar propósito y encima vas a encontrar éxito, pero como segundo lugar, pero como consecuencia. ¿Venís hasta acá conmigo? Y lo segundo, lo trascendente en el tiempo. Juan 4:37 y 4:38. Mira qué tremendo que es esto. Juan 4:37, porque ciertamente dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Mira qué tremendo. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. ¿Qué implica esto? Implica dos tipos de personas que vivieron en el propósito de Dios y no se centraron tanto en el resultado presente, sino en lo que Dios quería hacer, independientemente sean beneficiados ellos o no. Unos cosecharon, es decir, hubo gente que predicó, hubo gente que enseñó y nadie se convirtió, y aunque hubo gente que predicó e hizo el propósito de Dios y vivieron en el propósito de Dios, nadie se convirtió y no obtuvieron beneficio de esa predicación. ¿Qué pasó después? Vinieron otros que vinieron a reenseñar lo que los habían dicho los primeros y ahí sí se convirtieron. Qué tremendo que es esto. Entonces, imagínate si el primer grupo viviesen solamente para el éxito. Y dijimos, ¿qué dirían? Nadie se convirtió, nadie nos hizo caso, nadie nos ofrendó un peso para poder continuar la labor, fracasamos y no cumplimos el propósito de Dios. Eso diría alguien que vive para el éxito. ¿Qué diría alguien que vive para el propósito de Dios? Aunque el resultado no sea como yo quiero, en algún momento, tarde o temprano, va a haber fruto y va a haber propósito. Es decir, cuando uno vive para el propósito de Dios, no vive pensando solamente en el resultado que pueda tener durante su existencia o el momento en el que esté haciendo ese servicio, sino que piensa más allá. Aunque no me hagan caso a mí, quizás quede la semilla y vengan otros y sí encuentren resultados. Es por eso que la misión de la iglesia y el propósito de Dios en particular para tu vida, inserto en esa misión de la iglesia, implica el propósito trascendente. Que cosas que uno haga capaz no vea el sentido o la recompensa en el momento presente. Pero aunque no la vea, está transitando en el propósito. Y eso es lo importante, transitar en el propósito de Dios. Jeremías, mira, yo siempre pienso en Jeremías. Jeremías es uno de los profetas del Antiguo Testamento más espirituales que hubo. Jeremías, cada vez que Dios le decía andá y decirle esto al pueblo, Jeremías iba y lo hacía fielmente. ¿Cuántos convertidos tuvo Jeremías? Uno solo. Uno solo, su escriba, que era porque lo llevaba él y capaz que ya no lo bancaba más, es el que se convirtió. Pero imagínate si nosotros en esa situación solamente viviésemos para el éxito. Diríamos, fracasé, no cumplí lo que el Señor quería porque nadie se convirtió, porque miramos el resultado. Alguien que mira la trascendencia dice, yo hice lo que tenía que hacer y aunque yo muera, después van a venir otros y capaz sí encuentren el resultado o el fruto de ese trabajo que yo hice.
Y esa visión en lo que uno hace, en lo que uno emprende es fundamental para que puedas experimentar el propósito de Dios en la vida. Si solamente miramos el éxito temporal e individual y el beneficio propio, es imposible encontrar el éxito. Cuando miramos más allá de beneficiar al otro y de, aunque cuando yo no esté, el resto de las personas van a seguir mi ejemplo o haciéndome caso en alguna cosa que yo les dije, cuando uno vive en ese enfoque, ahí encuentra el propósito de Dios. Es por eso que muchas personas, siendo muy exitosas, incluso más exitosas, uno le mira el éxito y se lo reconoce y lo admira y lo quiere incluso y sabe que, bueno, que capaz que no llega a tener ese éxito, aún así esa persona exitosa, aunque tiene éxito, no tiene propósito. Y muchas veces, y después estamos el resto de lo normal, que es lo importante, andar en la normalidad, tener relativo éxito, pero encontrando el propósito que es lo fundamental. Dios quiere que vos y yo hoy podamos entender un poco más el propósito de Dios. Dios quiere que vos y yo, como los discípulos, al ver a Jesús resucitado, que empezaron a comprender más cosas sobre el propósito de Dios para su vida, aparte porque lo vieron a Jesús resucitado y ahí comprendieron más, Dios quiere de la misma manera despertarnos a vos y a mí y que podamos comprender un poco más el propósito de Dios. Hay una frase que dijo alguien: el peor fracaso que puede haber es haber sido súper exitoso en algo que Dios no quería que seas exitoso. Mirá qué tremendo, mirá qué tremendo. El ser exitoso en algo que Dios no quiere que vos te metas es el peor fracaso que uno puede tener. Porque teniéndolo todo para sentirse pleno y sentirse realizado, no te vas a sentir pleno ni te vas a sentir realizado. Porque lo único que puede hacernos sentir pleno y hacernos sentirnos realizados es caminar y vivir en el propósito de Dios, no en el propio plan de éxito que uno pueda tener. Y ese propósito de Dios siempre implica no estar atado al resultado presente. El propósito de Dios implica siempre buscar parecerse más a Jesús. Y el propósito de Dios, como dijimos, siempre implica mirar lo trascendente. Entonces, este es un llamado para nuestra vida. ¿Cómo querés vivir vos a partir de hoy? A partir de ahora que tenés una pizca más, una mínima comprensión más del propósito de Dios para tu vida y de cómo Dios lo quiere hacer y las cosas y la forma en la que Dios cumple el propósito en las personas. Entendiendo un poquito más. ¿Cuál es la decisión que empezás a tomar? ¿Te pasa que estás siendo despertado en algo y decir, bueno, Señor, acá en esta área estoy siendo egoísta y solamente estoy buscando el éxito? Capaz la tengo que rever. A veces el Señor te dice, dejá de perseguir eso y otras veces no. A veces te dice, seguilo persiguiendo, pero que no sea tu principal prioridad de ese éxito. Que tu principal prioridad sea el propósito. A veces tenemos que tomar decisiones de dejar de hacer cosas y otras veces tomar decisiones de no dejar de hacer eso, pero hacerlo con otro enfoque y con otro sentido a esa misma misión. Hoy Dios nos llama, igual que a los discípulos, a caminar un poco más en el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios es lo único que hace que cuando vos y yo estamos por morir, o que el Señor nos esté yendo a buscar, decir, Señor, viví mi vida de la forma que la tuve que haber vivido. El millonario exitoso, cuando está por morir, no dice, yo viví la vida en la forma en la que tuve que haber vivido. Y uno no se siente bien con ese sentimiento. Lo único que hace que vos y yo nos podamos terminar el ciclo en esta etapa, acá en la tierra, diciendo todo lo que tuve que haber hecho, lo hice y lo emprendí de la mejor manera que pude y termino victorioso, es habiendo pasado cada día tratando de caminar y descubrir y seguir recaminando en el propósito de Dios para tu vida.